Gracias, Endrina. Gracias por brindarnos la mejor información en tiempo récord. Bueno, nosotros queremos además darles la bienvenida a Familia al Día para hablar de un comportamiento que suelen desarrollar algunos niños conocido como el síndrome del emperador. Y vamos a conocer de qué se trata este tipo de conducta. Por eso, hoy es importantísimo que no se pierdan cada detalle, ya que esto está presente en algunos niños y otros no. Junto a la psicóloga amiga de la casa, Hildamar La Chica. Hildamar, buenos días, bienvenida, ¿cómo te va? Excelente, gracias por invitarme a estos temas álgidos y que me encanta tratar porque es el día a día que tengo en la consulta. Así es, bueno, comencemos entonces develando qué es exactamente el síndrome del emperador, bueno, en niños y cómo se distingue de otros a comportamientos difíciles, por decirlo de alguna forma. Ok, a ver. Muy bien. Bueno, en principio es importante aclararle a la audiencia que esta terminología no es una terminología científica, sino viene del argot popular donde se denomina a aquellos niños que suelen mandar en la casa, que quieren que se haga su voluntad a cuenta de lo que sea, a través de gritos, a través de berrinches, y se diferencia de otro tipo de comportamientos, quizás porque, bueno, sabemos que evolutivamente hablando hay edades donde se espera, qué sé yo, que hagan berrinches o que de alguna forma cuestionen los límites, entonces es algo que puede pasar, pero que si los papás de alguna forma no toman cartas en el asunto, esto puede perpetuarse, ¿no?, hasta la edad adolescente y la edad adulta. Entonces es bien importante entender que este síndrome tiene ciertas características, o mejor dicho, ciertas causas, y es justamente cuando los papás tienen una dificultad para colocar límites, para romperlos, esos papás que no son consistentes ni coherentes al momento de colocar normas, entonces los niños empiezan a tomar cancha, digamos, y a empezar a tener una posición que no les corresponde en la familia. Yo los llamo que son hijos descolocados, porque tal cual como explico en mi libro, para que una familia funcione, si queremos graficarlo, es como una pirámide donde papá y mamá están acá arriba y no significa necesariamente que es que son más importantes que los otros roles, como el del hijo, y pues estar acá arriba implica que los papás son una guía, son un referente, son los que colocan normas, límites, dan protección, dan afecto, y los hijos en consecuencia deben sentirse amados, protegidos, pero cuando es el niño el que manda, entonces decimos que también tiene como un rol parental, está descolocado y ahí es donde la familia no empieza a funcionar bien. Bien, Hildamar, y ahora que lo mencionas, ¿cuáles son las señales tempranas de, bueno, que los padres pueden observar para identificar este patrón de conducta? Porque por lo que acabas de decir, el berrinche es muy común en todos los niños, pero ¿qué otros factores nos hacen identificar que es el síndrome del emperador? Sí, bueno, eso es bien importante que acabas de decir, el berrinche siempre va a estar presente en las primeras edades. Claro. Si el papá desde la firmeza y con cariño establece su límite, el berrinche no se va a perpetuar. Entonces, por ejemplo, vemos niños de 7 años donde tú dices, el berrinche no es esperado a esa edad, pero sí lo está, da cuenta de que los papás hicieron un mal manejo, de ceder eventualmente, constantemente, es decir, de tumbar el límite. Entonces son esos niños que gritan a los padres. En el peor de los casos, tengo niños que han golpeado a sus papás. Los papás no son capaces de establecer consecuencias a ese mal comportamiento, son papás que suelen ceder, son papás que tienen muchísima culpa, bien sea porque no tienen el tiempo suficiente para criar, están todo el tiempo en el trabajo, entonces empiezan a dispensarle a los niños cosas, entonces empiezan a formar niños sobremerecedores. Entonces eso es bien importante, niños que te retan y constantemente tienes que darle explicación de las cosas y te piden también las cosas de mala manera. ¿Y cómo podemos establecer esos límites? Hildamar, ahora que lo mencionas, quiero atajarlo ya mismo porque es bastante preocupante que un niño de 7, 8 años esté teniendo estas conductas. Desde luego que sí, y va en contra de la inteligencia emocional. Yo siempre digo que con la inteligencia emocional podemos llegar a todas partes. Entonces, lo primero es que los papás tienen que conectar efectivamente emocionalmente con sus hijos. Veo que estás molesto, ponerle nombre a esa emoción, pero al mismo tiempo poner los límites desde la racionalidad. ¿Sí? Entender que los límites, siempre lo digo en mis espacios, constituye un acto de amor.
porque te quiero no te puedes comer todo el pote de chocolate, porque te quiero te tienes que acostar a cierta hora y establecer consecuencias. Lamentablemente se ha desfasado tanto el rol también de la figura progenitora, donde pretendemos ser los amigos de nuestros hijos y entender allí que no hay una paridad, es decir, no somos pares. Tu hijo hace par con sus compañeros de trabajo, tú eres la guía, tú tienes una posición distinta en la familia y cuando los papás entiendan eso, pues el hijo se va a colocar en su posición y va a evitar, digamos, este tipo de comportamientos. No ceder cuando tu hijo grite, porque al final el discurso no es suficiente. Hay muchos papás que dicen, por ejemplo, no puedes estar gritando, pero al mismo tiempo cedes a la petición del niño. Entonces, lo más importante es tu conducta, decirle que eso no está bien, pero al mismo tiempo no ceder. Y muy importante, establecerle al niño otras formas de comportamiento. Por ejemplo, cuando hables bajito y me digas, por favor, mami, quiero un vaso de agua, yo puedo escuchar y complacerte. Es decir, guiar el comportamiento, porque al final los hijos nacen en blanco y somos nosotros los que tenemos que hacer esa guía de forma activa, coherente, asertivamente. ¿Y qué tan importante puede resultar ser el entorno para contribuir en la actitud o el comportamiento del niño? Evidentemente, cuando él comienza a desarrollar este tipo de conductas, la dinámica familiar se ve afectada. Sí, hay mucha gente que se mete también. Cuando, por ejemplo, vivimos con otros familiares, por ejemplo, los abuelos, y empiezan a desautorizar, digamos, esas directrices que colocan los progenitores, los padres, entonces el niño está muy perdido y al final termina haciéndole caso al quien él le conviene. Entonces es bien importante que todas las figuras de autoridad, toda esa tribu que conviva con el niño, también los docentes que forman un pilar importante en la educación de los hijos, los niños la pasan más de la mitad de su tiempo en el contexto escolar, todos tengan la misma guía y las mismas directrices para que ese niño pueda introyectar las normas, porque lo característico del síndrome del emperador es justamente el desafiarlas. Entonces, cuando los contextos están bien consolidados y al unísono actúan de forma coherente, pues el niño va a estar más presto para conseguir, digamos, o para establecer esos límites y seguirlos. Ok, a mí me gustaría, Ildamar, que a esta hora pues comencemos a puntualizar estrategias. Sé que mencionabas lo importante que es no ceder al momento de que el niño esté teniendo un berrinche o esté gritando, sino mantener tu posición. En mi caso, Alesia tiene tan solo 4 años, quizás algunos padres se sentirán identificados. Quiere hacer lo que ella dice a la primera. Si tú le brindas, se lo brindas de segunda opción, se descontrola todo. ¿Qué puedo hacer para que ella entienda de que eso que vamos a hacer va pero de segundo, no de primero? Correcto. La postergación es fundamental para el ser humano. Y cuando están muy chiquitos es difícil postergar los deseos, las peticiones. Y eso da cuenta de que el niño tiene que entender que el mundo no gira a su alrededor. Entonces, si tú tienes ya una planificación donde Alexia te dice, mamá, yo quiero esto, pero ya, yo le sugiero a los papás que empiecen a utilizar claves visuales, porque a veces le decimos, espérate un momentico, ya va, dame 5 minutos. ¿Qué va a saber un niño de 4 años de 5 minutos? Entonces, yo siempre le digo a los papás, por ejemplo, una estrategia fundamental y concreta, porque así funciona el pensamiento de los niños, cómprese un reloj analógico que aparezca los números. Alesa sabe de números. Sí, sí, claro. Entonces tú le puedes decir algo así como que, Alesa, en estos momentos no, cuando esta aguja esté en el 5, un ejemplo, es que yo puedo salir a complacerte y darte tal cosa. Y de tal forma que el niño, en vez de seguirte preguntando y ser insistente, con esa clave visual la va a ver, valga la redundancia, se va a esperar hasta que la aguja esté allí. Eso sí, tienes que cumplir con la palabra, porque parte de haber perdido la autoridad es que a veces los papás dicen una cosa, tumban el límite, dicen algo, prometen algo y no lo cumplen. Entonces, parte de recuperar esa autonomía, esa autoridad, porque la autoridad también es sana, es justamente cumplir con tu palabra en todo lo que tú le das a tu hija. Postergar es fundamental, porque sabemos todos que las grandes cosas en la vida requieren tiempo, dedicación y tiempos de espera, por supuesto. Ildamar, gracias por esa recomendación. Vean lo importante que es escuchar el consejo de un profesional. Si usted siente que se le está yendo de las manos la conducta de su hijo o puede sospechar por allí que está viviendo el síndrome del emperador, consulte a una especialista. Los psicólogos están allí para ayudarnos. No había aplicado el tema del reloj, voy a salir corriendo
de acá del canal a Todos los comprar papás uno. tienen que tener un reloj en su casa. Importantísimo. Bueno, esto